Continuamos con nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en el Museo Francisco Cosío y ahorita tenemos el gusto de platicar con Liliana Loredo Carrillo, que se encarga del acervo. Liliana, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias. Y podrías platicarle a nuestro público televidente en qué consiste el acervo del Museo Francisco Cosío. Bueno, el acervo es sumamente variado. El museo, como tú sabes, comenzó en 1970 y fue un proyecto que hizo el arquitecto Cosío, donde prácticamente pues iniciaron con un hermoso edificio recién remodelado para su nueva función como Casa de la Cultura, que fue una de las primeras casas de la cultura. Sin embargo, pues al principio no contaban con casi ninguna pieza. Entonces fue gracias a la labor del arquitecto Cosío que durante muchísimos años, durante toda su gestión, estuvo procurando llenar estos espacios y conformar una de las colecciones más importantes que tenemos en el estado. Entonces, él, empezó a adquirir obra, al principio con el apoyo del gobierno del estado, específicamente del licenciado Antonio Rocha Cordero. A ver, un momentito. Cuando dices empezó a adquirir obra pictórica o qué tipo de obra te refieres? Sí, un poco de obra de todo. Fue obra pictórica, escultórica y también se conformó con muchísimas donaciones. Entonces, nuestro acervo es, voy a empezar por decirte que es muy variado porque tenemos desde acervo prehispánico, que empezaron a traer muchos particulares que tenían algunas cosas que habían sido heredadas por sus familias o encontradas, y entonces las traían aquí al museo para que formaran ya parte de. Todo esto fue un proceso que después fue dado con el INAH, donde el INAH vino y registró todas y cada una de las piezas, porque como tú sabes son patrimonio de la nación y las tenemos en resguardo en este museo. Entonces son parte del museo, aunque no nos pertenecen exactamente. Por otro lado, lo que sí pertenece al museo son todas las pinturas, esculturas, obra gráfica, también objetos diversos, artes aplicadas, mobiliario, artesanías. Tenemos una diversidad de obra importante que, como te digo, viene desde la época prehispánica hasta objetos de nuestros días. A ver, pero yo me acuerdo haber visto aquí piezas de origen paleontológico. Así es. Así es, solo que todo lo que es paleontológico también está registrado por el INAH. Tenemos un colmillo de mamut, tenemos varios molares y algunos huesos. A ver, ese es un dato interesante para nuestro televidente, porque muchas veces se considera que el Instituto Nacional de Antropología e Historia registra de la época prehispánica, pero el objeto fabricado, hecho por el hombre, no los restos. En el catálogo está todo registrado por el INAH. Y dentro de la obra pictórica que tiene el Museo Francisco Cosío, ¿qué tipo de obra es? Bueno, es muy variada. Tenemos una muy buena colección de arte sacro. Me refiero a imágenes marianas, a imágenes de santos, de la vida de Jesús, y también tenemos mucha pintura del siglo XIX. Específicamente tenemos unos maravillosos retratos del siglo XIX en muy buen estado, que son una parte muy importante de nuestra colección, y también del siglo XX. En cuestión pictórica tenemos que hablar de Germán Gedovius, que tenemos tenemos 9 pinturas de Germán Gedovius y un dibujo. Eso ya es finales del 19, principios del 20, pero es uno de nuestros autores más reconocidos. Y así durante todo el siglo XX tenemos pintura de cada década hasta del siglo XXI. Bueno, muchos de nuestros televidentes no conocen la historia de Germán Gedovius. ¿Tú podrías platicarnos algo de la vida de Germán Gedovius? Claro que sí. Él es de ascendencia alemana y nació sordomudo. Entonces él desde muy chico utilizaba el dibujo para darse a entender. En cuanto un amigo de sus papás vio que tenía esta gran facilidad para el dibujo y para expresarse mediante ellos, apoyaron a que fuera a estudiar a la Academia de San Carlos, en donde se formó como el gran pintor que ahora es.
y posteriormente no estuvo también en Alemania. Así es, en Alemania fue sobre todo para atender su problema de habla y de oído, y aquí fue donde, bueno, con técnicas alemanas pudo darse a entender de mucha mejor manera, y fue también maestro de la Academia de San Carlos. Tiene muchísima pintura, sobre todo retratos muy maravillosos, retratos, algo de bodegones, y en el museo tenemos retrato y bodegón, así como su autorretrato al estilo Rembrandt, que en realidad pertenece a la colección de Limba, pero que está aquí en el museo desde 1975 más o menos. Y bueno, con este autorretrato se ganó un premio en Múnich, un premio de pintura. Liliana, ¿y de pintura virreinal tienen algo? Así es, bueno, pintura virreinal tenemos el Compasio Patris, tenemos la Virgen del Rosario. No es lo que de pintura virreinal, sobre todo tenemos más siglo XIX, pero de virreinal sí tenemos también algunos ejemplos, también tenemos algunos retratos, como el retrato de doña Antonia de Luisa y Mora. Del siglo XIX, la parte de la colección más importante pertenece a la primera mitad, segunda mitad. Sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos mucho retrato civil, que bueno, era una cosa que se puso como de... Bueno, la pintura pues siempre ha estado presente en la vida del ser humano, pero durante el siglo XIX hubo como un auge en que las personas de cierto estatus económico pues se hacían hacer su retrato. Entonces es algo que se popularizó mucho, ya después pues vino la fotografía y rompió esto, pero conservamos una gran cantidad de retratos del siglo XIX. Hablando de retrato ya en otras técnicas, también tenemos mucha fotografía en ambrotipo y daguerrotipo. Oye, hay un cuadro que es muy famoso, que es la de la familia de los Hacendados de Bocas. ¿Qué nos puedes decir sobre ese cuadro? Muy bien, este cuadro es de Antonio Becerra y Díaz, que durante muchos años no se sabía mucho de él, pero hay un estudio sobre esta obra. De los pocos datos que se conocen del autor es que estudió en la Academia de San Carlos, y el Limba conserva una de sus obras que está ahí en su colección en México. Esta obra es un retrato costumbrista que representa a la familia del hacendado de Bocas, don Juan Farías, junto a su esposa y a su hijo. Lo interesante de esta obra, además bueno, de la factura que tiene, es que representa varios géneros de la pintura, porque tenemos el retrato, ya que están ellos sentados frente a una mesa llena de viandas, donde podemos apreciar el bodegón, que es otro de los géneros, y al fondo se ve el paisaje, que es otro de los géneros de la pintura, y que de esta forma el hacendado nos hace ver bueno, pues la prosperidad que tiene en su vida y en su descendencia y su riqueza. Muy bien, ¿y de siglo XX cómo es la colección? O sea, ¿qué tan amplia es la colección? Bueno, ¿Cómo estamos? En el siglo XX tenemos algunos autores importantes como Juan Blanco, que es potosino, que estuvo viajando, bueno, que dio también estuvo viajando mucho entre la Ciudad de México, entre París y San Luis Potosí. Y bueno, este es un personaje muy importante también de San Luis. Uno de sus autorretratos más famosos es el que tiene en su antigua huerta de Tequisquiapan, con el cual se ganó un premio del Club Rotario que le permitió ir a estudiar a París. Y llegando a París hace un retrato muy similar, pero que está con el fondo de la Torre Eiffel. Y bueno, este personaje es de toda la época todavía de Matisse, de Picasso, de estos personajes tan importantes, e incluso pues era de los que concurrían a los cafés a tener charlas de arte. Sí, y son pinturas de alrededor de 1950. Así es. Sí, mal no recuerdo. Y después de Juan Blanco, ¿qué otros pintores conservan aquí el siglo XX? Bueno,
Como tú sabes, el maestro Gamboa, bueno, tuvo una presencia muy importante aquí en San Luis Potosí y fue quien le dio un gran auge a Raúl Gamboa Cantón, le dio un gran auge al Instituto Potosino de Bellas Artes. Entonces, él en los 60s impulsa muchísimo las artes pictóricas y de esta generación tenemos pintores como Teresa Palau, como Rosa Luz Marroquín, como Gilberto Vázquez, Alberto Martínez, y de toda esta generación, el arquitecto Cosío coincide con que ellos ya tienen un gran auge y un gran trabajo, y el arquitecto Cosío les permitía hacer aquí las exposiciones. Entonces, de esta manera, el arquitecto, cada vez que había una exposición, adquirían obra o ellos mismos donaban alguna obra, y tenemos una pinacoteca muy específica de los 70s y 80s con autores importantes de San Luis Potosí. Y después de que el arquitecto Cosío deja la casa pues, por su edad, porque se enferma y todo esto, ¿cómo es la evolución del acervo? Bueno, el arquitecto Cosío nunca dejó la casa, o sea, hasta casi su último día venía ya pues enfermo, pero realmente su presencia creo que se sintió hasta el último día. Yo entré poquito antes de que falleciera, unos meses antes, y el acervo y toda la institución, bueno, pues ha tenido varias etapas. Obviamente, con el arquitecto pues había una continuidad en lo que él pensaba, en lo que él creía y en lo que él pensaba que pues, se podía ir mejorando. Y bueno, obviamente que hizo una labor impresionante para la cultura de San Luis Potosí, y sin embargo, con cada director que hemos tenido ha sido diferente la visión, porque pues, ahora sí que cada persona es un mundo y cada quien tiene sus prioridades o sus aficiones, sus habilidades. Entonces, con cada director hemos tenido diferentes etapas. En cuanto al acervo, en realidad el grueso del acervo pues, se formó en vida del arquitecto Cosío. Ya pasando esta etapa de la casa, hemos tenido donaciones o adquisiciones, pero ya han sido en menor grado. Sí ha bajado. Pero mira, por ejemplo, estamos ahorita en esta sala donde hay una exposición de Carmen Esquivel. Todavía los pintores, bueno, Carmen Esquivel falleció recientemente, pero todavía los pintores que vienen y exhiben aquí dejan un cuadro en donación a la casa. La mayoría se hizo como una especie de tradición. Entonces, bueno, para muchos es muy importante este lugar, los espacios pues, son muy apreciados, y casi siempre que el escultor viene nos dejan una obra. Por ejemplo, Leonardo Nierman, bueno, que es pintor reconocido a nivel internacional, era amigo también de Cosío. Todavía a la muerte del arquitecto Cosío tuvimos otra exposición de él y nos donó la escultura en acero inoxidable que se llama El vuelo eterno, que está en el jardín. Liliana, muchísimas gracias por tu atención y por tus palabras, y yo espero que lo que nos acabas de platicar invite más a nuestro público televidente a visitar el Museo Francisco. Bienvenidos. Y gracias, vamos a una pausa y regresamos. Gracias.